¿Hace cuánto tiempo siente que no puede detenerse? Que si usted baja el ritmo, algo importante se cae. Que siempre hay alguien que necesita algo de usted. Que tiene que resolver problemas, cumplir responsabilidades, mantenerse funcional, incluso cuando está agotado emocionalmente. Bienvenidos y bienvenidas a Psicovitalidad Podcast, un espacio donde conversamos sobre salud mental, relaciones humanas y desarrollo personal desde una perspectiva profesional, humana y basada en evidencia. Mi nombre es Luis Andrés Villalobos Fernández, soy psicólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica con licenciatura en psicología y una maestría en ciencias cognitivas, y cuento con más de 10 años de experiencia como psicólogo. En el espacio de hoy vamos a hablar sobre una experiencia muy frecuente en personas adultas, la presión constante de sentir que debemos resolverlo todo. Trabajo, pareja, familia, dinero, estabilidad emocional, responsabilidades y la sensación permanente de que no hay espacio para equivocarse, descansar o simplemente sentirse mal, porque muchas veces el agotamiento emocional no aparece de golpe, a veces se construye lentamente mientras seguimos funcionando, y eso es precisamente lo que vuelve este problema tan difícil de identificar. Muchas personas no sienten que están colapsando, se sienten simplemente que están cansadas, que están irritables, que disfrutan menos las cosas, que duermen mal, que ya no tienen energía para hablar con nadie, o que viven constantemente pensando en lo siguiente que tienen que resolver. Y poco a poco la vida deja de sentirse como algo que se vive y empieza a sentirse como algo que únicamente se administra. ¿Qué significa tener que resolverlo todo? Muchas personas viven con una sensación constante de responsabilidad excesiva, no necesariamente porque alguien se los exija directamente, sino porque internalizan la idea de que deben sostener todo: el trabajo, la estabilidad económica, los problemas familiares, las emociones de otras personas o incluso el bienestar general de quienes les rodean. Y aunque ser responsable es algo positivo, el problema aparece cuando la identidad de la persona comienza a depender únicamente de su capacidad de resolver problemas. Es decir, si soy útil valgo, si puedo con todo estoy bien, y si me tengo decepciono a los demás. Y esto puede comenzar de maneras muy sutiles. Hay personas que desde jóvenes asumieron roles de mucha responsabilidad dentro de su familia, o personas que crecieron sintiendo que tenían que madurar demasiado rápido, o que aprendieron que mostrar cansancio era mal visto. Entonces desarrollan la costumbre de mantenerse siempre funcionales, incluso emocionalmente agotadas. El problema es que muchas veces estas personas se vuelven excelentes resolviendo problemas externos, pero muy desconectadas con sus propias necesidades emocionales. Les cuesta descansar sin culpa, les cuesta delegar, les cuesta pedir ayuda, incluso les cuesta identificar cuando ya están saturadas, porque se acostumbran a vivir bajo presión. Y aquí ocurre algo importante: el cuerpo y la mente pueden tolerar periodos cortos de estrés intenso, pero no vivir permanentemente en modo supervivencia. Y con el tiempo comienzan a aparecer señales como irritabilidad, agotamiento, dificultad para dormir, desconexión emocional, ansiedad, problemas de concentración, apatía o sensación constante de cansancio mental. Y algo que suele pasar muchas veces es que la persona piensa: solo necesito aguantar un poco más, pero después aparece otro problema, y después otro, y después otro, y la descansación de descanso real nunca llega. Uno de los fenómenos más frecuentes en consultas psicológicas es el agotamiento funcional. La persona sigue trabajando, sigue cumpliendo, sigue respondiendo. Desde afuera parece que todo está bien, y precisamente por eso muchas veces nadie nota lo que está pasando. Porque la persona todavía llega al trabajo, todavía responde mensajes, todavía cumple responsabilidades, todavía aparenta estabilidad, pero internamente vive cansancio crónico, ansiedad, sensación de vacío, frustración o desconexión emocional. Y esto puede ser especialmente difícil porque muchas veces la persona piensa: si todavía puedo trabajar, entonces no estoy tan mal. Pero la salud mental no funciona solamente en extremos. No es necesario llegar a una crisis severa para reconocer que algo no está funcionando bien. Muchas personas pasan años normalizando vivir tensas, dormir mal, no disfrutar nada, no descansar realmente, o sentir culpa cuando intentan detenerse. Y poco a poco la vida se convierte únicamente en una lista de responsabilidades. Hay personas que incluso olvidan cómo se siente descansar genuinamente.
porque aunque tenga mucho tiempo libre, su mente sigue funcionando como si estuviera en alerta constante. Piensan en pendientes, en problemas, en trabajo, en dinero, en responsabilidades. Y aunque físicamente estén sentadas viendo televisión o acostadas en la cama, mentalmente siguen el trabajo. Eso agota muchísimo. Y algo importante, el agotamiento emocional no siempre se manifiesta como tristeza. A veces aparece como irritabilidad, como impaciencia, como pérdida de motivación, como aislamiento, como dificultad para sentirse entusiasmado, o simplemente como una sensación permanente de cansancio que nunca termina de desaparecer. ¿Por qué cuesta tanto pedir ayuda? Una de las razones por las que este problema suele mantenerse en silencio es porque muchas personas sienten que pedir ayuda equivale a fracasar. Existe la idea de que una persona fuerte debería poder manejar todo sola, resolver problemas, controlar emociones, mantenerse estable y continuar funcionando sin importar lo que esté pasando. Pero la realidad es que ningún ser humano está diseñado para sostener presión constante de manera indefinida. Además, muchas personas aprendieron desde temprana edad que expresar vulnerabilidad podía generar críticas, rechazo e incomodidad. Entonces desarrollaron estrategias como callarse, aislarse, distraerse constantemente, trabajar en exceso o enfocarse únicamente en lo práctico para no contactar emocionalmente con el agotamiento. Y muchas veces esto recibe incluso refuerzo social, porque la persona responsable suele ser admirada, la persona que siempre puede, la que resuelve, la que sostiene todo. Pero muy pocas veces alguien pregunta, ¿cómo está usted realmente? Y aquí aparece algo importante. Muchas personas no saben pedir ayuda porque durante años se acostumbraron a ser quienes ayudan a otros. Entonces, cuando ellas necesitan apoyo se sienten incómodas, sienten culpa o sienten que están molestando. El problema es que ignorar el desgaste no lo elimina, a veces simplemente lo vuelve crónico. Y cuando una persona pasa demasiado tiempo funcionando únicamente de la obligación, eventualmente empieza a desconectarse de sí misma. Deja de hacer cosas que disfrutaba, pierde interés, pierde energía, pierde capacidad de ilusionarse y muchas veces ni siquiera entiende exactamente por qué. La diferencia entre responsabilidad y autoabandono. Ser una persona responsable no significa vivir permanentemente agotada, y este es un punto importante. Hay una diferencia entre asumir responsabilidades y abandonar completamente el propio bienestar emocional, porque muchas veces las personas sienten culpa cuando descansan, culpa cuando ponen límites, culpa cuando dicen no puedo con esto en este momento, pero sostenerse emocionalmente también es una responsabilidad. Dormir adecuadamente, tener espacios personales, pedir apoyo, desconectarse ocasionalmente del trabajo y cuidar la salud mental no son señales de debilidad, son condiciones necesarias para mantener estabilidad a largo plazo, porque muchas veces las personas viven como si fueran recursos infinitos, como si siempre tuvieran que rendir igual, responder igual, producir igual, resolver igual, pero ningún ser humano funciona así. Incluso las personas más resilientes necesitan descanso, apoyo emocional y momentos de desconexión. Además, cuando una persona vive constantemente saturada, muchas veces termina reaccionando desde la irritabilidad, la impulsividad, el agotamiento o la desconexión emocional, lo cual también impacta sus relaciones personales y familiares. Y algo importante, a veces las personas creen que cuidarse es egoísmo, pero en realidad muchas veces ocurre lo contrario. Una persona emocionalmente agotada tiene menos paciencia, menos energía, menos capacidad de conectar emocionalmente y menos tolerancia al estrés. Cuidarse no significa abandonar responsabilidades, significa reconocer que usted también forma parte de las personas que necesitan cuidado. ¿Qué puedo hacer? Algunas cosas que suelen ayudar son aprender a reconocer límites personales, identificar señales tempranas de agotamiento, construir espacios reales de descanso, desarrollar redes de apoyo y permitirnos pedir ayuda antes de llegar al colapso emocional. Y algo importante, descansar no siempre significa únicamente dormir. A veces también implica reducir sobrecarga mental, desconectarse temporalmente de ciertas exigencias, recuperar espacios personales o permitirse momentos donde no todo gira alrededor de producir o resolver problemas. También puede ser importante revisar ciertas creencias profundamente arraigadas como mi valor depende de cuánto produzco, no puedo decepcionar a nadie o si me detengo todo se desmorona,
porque muchas veces el problema no es únicamente la cantidad de responsabilidades, sino la sensación de que nunca tenemos permiso para dejar de sostenerlas. Y en algunos casos, buscar apoyo psicológico puede ayudar precisamente a reconstruir esa relación con uno mismo, aprender a poner límites, manejar culpa, reconocer desgaste emocional y desarrollar formas más suaves de relacionarse con la responsabilidad. La presión de tener que resolver todo es una experiencia mucho más común de lo que parece. Muchas personas viven en funcionamiento automático, sosteniendo responsabilidades mientras su bienestar emocional queda completamente relegado. Pero la salud mental no consiste únicamente en resistir, también implica reconocer límites, construir equilibrios y permitir existir más allá de nuestras obligaciones. Pedir ayuda, descansar o reconocer agotamiento no convierte a alguien en débil. Muchas veces representa precisamente lo contrario, la capacidad de reconocer que somos seres humanos, no máquinas diseñadas únicamente para soportar presión constante. Mi nombre es Luis Andrés Villalobos Fernández y esto fue Psicovitalidad Podcast. Gracias por acompañarnos.